Es un inmenso privilegio dar inicio a un nuevo análisis detallado. Y bueno, antes de entrar de lleno en el material que guía nuestra conversación de hoy, creo que es el momento perfecto para ofrecer una bendición divina para quienes nos escuchan. Totalmente de acuerdo. Que la paz y la providencia acompañen cada hogar, llenando de luz, de propósito y muchísima claridad mental cada día de esta semana. Qué gran manera de empezar. Y la verdad es que la claridad mental nos va a venir muy bien hoy. Exacto. Porque hoy, la misión central es desentrañar uno de los momentos literarios e históricos más intensos que se han registrado. Así es. Hablamos del clímax emocional del libro del Génesis, específicamente el capítulo 45. Quienes ya conocen la narrativa saben que, este es el punto de inflexión. El momento exacto de la revelación. Sí, donde el gobernador de Egipto revela su verdadera identidad a los mismos hermanos que, décadas atrás, orquestaron su venta como esclavo. Una historia brutal. Y para estructurar este recorrido, nuestro análisis se apoya en las notas detalladas de dos textos de referencia sumamente prestigiosos. Tenemos la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA. Excelentes fuentes, por cierto. Muy rigurosas. Sí, y la meta hoy no es simplemente repasar una historia que la audiencia ya conoce, sino extraer esos principios profundos sobre la psicología humana frente a la culpa. Y la geopolítica del antiguo Medio Oriente. Exactamente. Y la forma en que la soberanía divina opera a través del trauma. Y fíjate que es un enfoque absolutamente necesario porque el texto nos ofrece muchísimo más que una simple resolución dramática o, una reunión familiar emotiva. Claro, va mucho más allá. Lo verdaderamente fascinante de este material es que documenta un nivel de madurez espiritual y de inteligencia emocional que resulta asombroso incluso para nuestros estándares modernos. Todo esto ocurre en un escenario donde la psicología del trauma choca de frente con las rígidas estructuras de poder del antiguo Egipto. Es una colisión de mundos. Literalmente. Al profundizar en el análisis, se hace evidente cómo una crisis familiar íntima termina dictando decisiones de Estado, políticas fronterizas, Wow. y hasta se alinea de manera sorprendente con registros arqueológicos de la época del faraón Merneptah. Hay capas sociológicas y teológicas en este relato que redefinen por completo la comprensión de la historia. Bueno, para abordar esto adecuadamente creo que es vital situarnos en el instante mismo de la revelación. La escena de la corte. Sí, la escena posee una tensión incalculable. Imagínate el hombre que tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte en la superpotencia económica de la época, está frente a un grupo de extranjeros aterrorizados. Completamente a merced de él. Y de repente, la compostura se quiebra. El texto nos indica que ya no puede contenerse y lanza una orden tajante que resuena en toda la sala diciendo: «Hagan salir de aquí a todos». Un grito de desesperación casi. Expulsa a toda su corte, a sus guardias, a sus consejeros egipcios, y acto seguido, el llanto es tan desgarrador y abrumador que el eco llega hasta la residencia del propio faraón. Es fuertísimo. Es un colapso total de las barreras emocionales que, habían estado levantadas durante más de 20 años. Y ese detalle de la expulsión de la corte es una pieza clave para entender la magnitud del momento. El análisis textual de nuestras fuentes sugiere que, al hacer esto, se está cometiendo una violación flagrante del estricto protocolo cortesano. Porque él era el segundo al mando. Exacto. En la estructura jerárquica egipcia, un visir de ese nivel representaba la autoridad casi divina del faraón. Claro. Entonces, mostrar una vulnerabilidad tan extrema y encima quedarse a solas con un grupo de pastores cananeos era impensable. Inaudito para la época. Sin embargo, las notas nos muestran que hay dos motivos fundamentales para este quiebre de protocolo. El primero, pues, es la necesidad absoluta de privacidad ante un colapso emocional inminente. Lógico, nadie quiere desmoronarse frente a sus subordinados. Pero el segundo, que es mucho más estratégico, es el idioma. Ah, claro. Al despejar la sala de traductores y funcionarios, se elimina la barrera idiomática. La revelación no ocurre a través de un intérprete oficial, sino en el dialecto hebreo materno. Hablándoles de tú a tú. Es un despojo total de la investidura egipcia para volver a la esencia de su identidad original. Ese cambio de idioma debe haber sido como un relámpago en la habitación. Cuando finalmente pronuncia las palabras que revelan su identidad,
La reacción de los hermanos descrita en las fuentes es de estar completamente pasmados. Pasmados es la palabra que usan, sí. Pero esa palabra hasta parece quedarse corta. La mudez y la parálisis que experimentan no es producto de una simple sorpresa. Suena mucho más a una respuesta fisiológica ante un terror absoluto. El análisis exegético confirma precisamente esa lectura. Lo que paraliza a los hermanos es el impacto fulminante de su propia culpa, colisionando con una realidad que desafía toda lógica. Imagínate el peso de esa culpa. Durante 22 años, la psique de estos hombres ha estado condicionada por el peso de un fratricidio encubierto, o al menos de haber vendido a su propia sangre a una vida de miseria. Sí, una atrocidad. El cortocircuito mental ocurre porque la víctima absoluta de su peor atrocidad moral es ahora la figura que ostenta el poder total sobre su supervivencia. Tienen su vida en sus manos. No hay forma de procesar esto de inmediato. Es el pánico visceral a una represalia inminente mezclado con la vergüenza más profunda y abrumadora. Están frente a su juez y, según las leyes de la época, frente a su legítimo verdugo. Ok, vamos a desempacar esto porque aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. La reacción posterior de José rompe por completo el ciclo natural de la venganza humana. Totalmente. En lugar de aprovechar esa simetría de poder para dictar una condena justa, porque, seamos honestos, era justa, Sí, el derecho lo tenía. el discurso que sigue es desconcertante. Les dice, no se entristezcan ni se irriten con ustedes mismos porque para preservación de vida Dios me envió delante de ustedes. Ujú. Es un reencuadre monumental de su propia historia. Constituye el clímax teológico y filosófico de toda la narrativa. Y es un punto en el que el análisis textual de la Biblia Holman y la NAA hace muchísimo énfasis. Claro, porque cambia el foco. Aquí se articula una de las visiones más sofisticadas sobre la soberanía divina frente a la agencia humana. Es crucial notar que no hay una minimización del abuso. Eso es súper importante aclararlo. En ningún momento se excusa el comportamiento de los hermanos ni se califica la venta como un simple malentendido. El daño fue real y la intención fue maligna. Fue un crimen. No obstante, la perspectiva se eleva por encima del trauma personal para identificar una corriente subterránea de propósito. La lectura profunda aquí es que la crueldad humana fue absorbida y redirigida por una voluntad superior con un fin muy específico. Que era salvarlos de la hambruna. Exacto. La preservación de la vida humana a gran escala durante una crisis alimentaria global. Y además la protección de la sucesión o el remanente de esa familia en particular, asegurando que su linaje no fuera borrado. Es decir, se requiere una visión casi arquitectónica del sufrimiento para poder mirar a quienes causaron el daño y decirles que, al final del día, fueron instrumentos de un plan de salvación mucho más grande. Una madurez increíble. Demasiada. Además, hay un término muy específico que se menciona en el análisis de la Biblia NAA y que llama mucho la atención. ¿Cuál? Él se refiere a sí mismo como padre de Faraón. Esto suena rarísimo considerando que el faraón era visto como la deidad suprema en la tierra. ¿Cómo vas a ser el padre de un Dios vivo? Es una frase fascinante. El escrutinio histórico nos aclara que padre de faraón no era un título burocrático estándar que uno encontraría, digamos, en los registros jeroglíficos de la administración estatal. Ah, ok. Es una designación de carácter descriptivo. En el contexto del Antiguo Oriente Próximo, llamar a alguien padre en una estructura de gobierno denotaba a un consejero de sabiduría incuestionable. Como un mentor supremo. Exacto, alguien que ejerce una autoridad protectora y cuya palabra es definitiva. Refleja un nivel de confianza absoluto por parte del monarca, delegando la salvaguarda de todo el imperio en las manos de este individuo. Increíble. Subraya la magnitud del poder que se le había concedido a un extranjero en la nación más poderosa de la tierra. Y esto nos lleva a la respuesta de la propia corona egipcia. Cuando el faraón se entera de que la familia de su visir ha llegado, su reacción es de genuina alegría. Sí, se alegra de verdad. En medio de una crisis económica y de recursos severa, porque había hambre en todos lados, invita a un grupo de extranjeros y les ofrece lo mejor de la tierra de Egipto. La instrucción que se da es que toda la familia debe empacar y mudarse a una región específica llamada Gosén. Y la asignación de Gosén es una maniobra geopolítica y sociológica brillante. A ver, explícanos eso. Para entenderlo, hay que visualizar la geografía. Gosén, que es identificada por los eruditos probablemente como la región del Wadi Tumilat, era un valle sumamente fértil, situado en la franja oriental del delta del Nilo. Tierra privilegiada.
Era un terreno excepcionalmente rico y, sobre todo, perfecto para la ganadería, que era la principal ocupación de esta familia. Eran pastores. Pero la verdadera genialidad de esta decisión radica en la sociología egipcia de la época. La cultura de Egipto, que era fuertemente agraria y estructurada, sentía una profunda aversión hacia los pastores nómadas. Los veían por debajo del hombro. Peor aún, se les consideraba una ocupación inferior, casi impura desde el punto de vista religioso y cultural. Entonces, enviar a la familia a Gosén no era un castigo ni un exilio interno, sino una forma de utilizar los prejuicios culturales de Egipto a su favor para crear una barrera protectora. Exactamente esa es la función de Gosén. Al ubicarlos en esa frontera fértil, pero culturalmente aislada, se creaba un enclave seguro. Si se hubieran instalado en el corazón metropolitano de Egipto, la pequeña familia habría sido asimilada rápidamente. Claro, se hubieran mezclado. Sus costumbres, su idioma y su identidad religiosa habrían desaparecido bajo el peso aplastante de la cultura egipcia. Gosén actuó como una incubadora nacional. Les permitió prosperar económicamente durante la hambruna mientras mantenían intacta su cohesión étnica. Una estrategia maestra. Y lo que aporta un peso increíble a esta estrategia es la validación arqueológica que mencionan las fuentes. Lo del papiro Anastasí. Exacto. El papiro Anastasí VI es un documento histórico real, una especie de registro fronterizo de la época del faraón Merneptah, fechado alrededor del año 1220 a.C. ¿Y qué revela exactamente ese papiro sobre la vida en esa frontera? El papiro documenta de manera administrativa cómo las autoridades fronterizas egipcias concedían permiso a tribus beduinas, de pastores, específicamente a los edomitas, Ok. para que entraran con sus rebaños y se establecieran temporalmente en esa misma región de Gosén. El objetivo registrado era permitirles sobrevivir a las severas sequías en sus tierras de origen. Tal cual la historia de Génesis. Tal cual. Los edomitas eran tribus vecinas de la región de Canaán. Este paralelo histórico no solo confirma que la región del Wadi Tumilat se utilizaba para este fin exacto, sino que demuestra que la política migratoria y de pastoreo descrita en el texto bíblico refleja con precisión asombrosa las prácticas estatales del antiguo Egipto. Ese nivel de correspondencia histórica le da una solidez impresionante a la narrativa. Definitivamente. Ahora, antes de que los hermanos emprendan el largo viaje de regreso a Canaán para buscar a su padre y ejecutar esta reubicación, ocurre una escena de entrega de bienes que tiene un peso simbólico abrumador. Los regalos. Faraón envía carretas de tecnología egipcia cargadas de las mejores provisiones. Pero hay un momento de obsequios personales. Se entregan mudas de ropa nueva a todos, lo cual representaba un artículo de lujo extremo en la antigüedad. Sí, la ropa era carísima. Sin embargo, la asignación cambia drásticamente al llegar al hermano menor, Benjamín. Recibe 5 mudas de ropa y 300 piezas de plata. El contraste matemático y simbólico que arroja el análisis de las fuentes aquí es sobrecogedor. Es brutal. Para captar la profundidad de este gesto, hay que recordar el valor transaccional del pasado. Décadas atrás, la libertad y la vida de un hermano fueron tasadas por estos mismos hombres en 20 míseras piezas de plata. 20 monedas. Ese fue el precio que le pusieron a su existencia cuando lo entregaron a los mercaderes. Ahora, el hombre que fue vendido por ese precio despacha a su hermano menor con una fortuna de 300 piezas de plata. Es una locura. Es un despliegue de generosidad incalculable que, además de mostrar un claro favoritismo hacia el único hermano de sangre por parte de su madre, establece una antítesis visual tremenda. Totalmente de acuerdo. La economía del resentimiento, valorada en 20 monedas, es sepultada por una economía de la gracia valorada en 300. Es una forma sumamente poética de reescribir la historia material de la familia. Así, con esa riqueza y con la carga emocional a cuestas, el grupo inicia el viaje hacia Canaán. El viaje de vuelta. El destino final de este trayecto es entregar la noticia a Jacob, el anciano patriarca, quien ha pasado más de 2 décadas consumido por el luto. Cuando finalmente llegan, las palabras que rompen el silencio son «vive». Y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Imagínate escuchar eso. La descripción textual de la respuesta de Jacob es que su corazón desmayó o quedó entorpecido. Literalmente el sistema colapsa. Desde el punto de vista de la psicología humana es una reacción impecable. Es que es demasiado. El análisis destaca que esto es un mecanismo de defensa visceral. Jacob había anclado su identidad en la tragedia de ser el padre de un hijo devorado por bestias salvajes.
Había interiorizado ese luto hasta convertirlo en el centro de su existencia. Era su realidad absoluta. Presentarle de golpe la idea de que todo ese duelo fue innecesario y que su hijo es de hecho el monarca de facto del imperio más poderoso del mundo, produce una disonancia cognitiva insoportable. Claro, no lo puedes procesar. La mente humana rechaza la información porque abrirse a la esperanza después de tanto tiempo resulta psicológicamente más peligroso que permanecer en la certeza del dolor. Es el cerebro cerrando las compuertas para evitar una nueva hemorragia emocional. Sin embargo, la narrativa indica que este letargo se rompe cuando Jacob observa la evidencia física. Salir de su tienda y ver las carretas enviadas desde Egipto debió ser un choque de realidades brutal. No podía ignorar eso. No eran carros rústicos locales, eran vehículos oficiales de la élite egipcia cargados con la riqueza de un imperio. Algo completamente anacrónico e imposible de falsificar en la tierra de Canaán. Nadie en Canaán tenía eso. Exacto. Ante esta evidencia irrefutable, el texto afirma que su espíritu revivió. Es el despertar de un coma emocional prolongado. Y el peso teológico de ese despertar es inmenso. El análisis de las fuentes subraya que el renacer del espíritu de Jacob no es solo la recuperación de un hijo perdido. Es mucho más. Es la validación material de una promesa ancestral. A lo largo de los años de escasez, de las dinámicas disfuncionales de su propia familia y del engaño atroz de sus hijos, parecía que el linaje y las bendiciones prometidas estaban destinados a desaparecer. Todo parecía perdido. Pero ver esas carretas representaba la confirmación tangible de que la providencia divina nunca había abandonado la narrativa. El plan de preservación estaba operando en silencio durante las décadas de mayor oscuridad. Al observar el panorama completo de este análisis, hay una lección fundamental sobre cómo se abordan las crisis para quienes nos escuchan hoy. A menudo, el sufrimiento, las traiciones o los largos periodos de escasez parecen eventos aislados y carentes de sentido. Sí, nos enfocamos en el dolor del momento. Pero la profundidad de este relato invita a la audiencia a mirar las tragedias personales a través del lente de un propósito superior. La decisión de perdonar, de priorizar la reconciliación y la preservación de la vida por encima del resentimiento justificado, es lo que permite que una historia marcada por el trauma se transforme en un legado de supervivencia. Así es. Es la elección activa de no dejar que el daño recibido dicte el futuro, sino permitir que un propósito más amplio reescriba el final. Sin duda. Y para cerrar este recorrido analítico, hay un fragmento de las fuentes que merece una reflexión profunda e independiente que me gustaría dejarle a la gente que nos acompaña. Adelante. Justo antes de que los hermanos inicien el viaje de regreso con las carretas, reciben una última advertencia de José. Él les dice, no peleen en el camino. ¡Wow! ¡Qué frase! Las fuentes indican que esta frase evidencia un conocimiento agudo de las fricciones y la culpa que inevitablemente iban a surgir entre ellos. El texto bíblico narra la llegada y la noticia que le dan a Jacob, pero guarda un silencio monumental sobre el trayecto en sí. Es verdad, no sabemos qué pasó en el camino. Queda un espacio inmenso para meditar sobre cómo fue esa travesía. Había que planificar la confesión más difícil imaginable. Cómo se sientan varios hombres en una carreta a discutir la manera de revelarle a su padre anciano que la historia de la túnica ensangrentada fue una farsa monstruosa. Una farsa que sostuvieron diariamente durante 22 años. Exactamente. El terror de enfrentar la verdad antes de experimentar la restauración es un recordatorio poderoso del enorme costo que conlleva el arrepentimiento genuino. El peso de esa conversación no escrita en las carretas es verdaderamente asombroso, y es un pensamiento provocativo perfecto para que quienes nos escuchan continúen explorando este tema individualmente. Definitivamente, da para pensar muchísimo. Ha sido un recorrido analítico extraordinario a través de la psicología, la historia antigua y la resiliencia humana frente al dolor. Agradeciendo siempre el valor de examinar estos textos con rigor y profundidad, es momento de despedir este análisis detallado. Como siempre, recordando con profundo aprecio a nuestra audiencia, que Dios bendice a todos los oyentes, se cierra este espacio de reflexión. Hasta el próximo análisis.